Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, que hoy día les va a hablar con el Pichincha a mis espaldas y con un frío que ustedes ven sin nubes del cielo, perdón, con muchas nubes del cielo, todo cerrado, listo para empezar otra vez un aguacero. No hemos tenido lluvias todo el día de ayer, desde la mañana hasta la noche. Hoy día posiblemente vamos a tener también lo mismo. La situación del clima frío, por eso el Pichincha está ahora con glaciares, con nieve, algo que no es usual, no es común. El Pichincha es un volcán que tiene dos bocas, son dos hermanos, el Guagua y el Padre, quiere decir el Padre y el Hijo, es el único volcán posiblemente en el mundo que tiene dos bocas. Y este volcán que tiene dos bocas está situado al lado de la ciudad de Quito, tiene 4.500, casi 4.600 metros de altura y eh, es parte del himno nacional, lo reconocemos. Fue considerado por los incas sagrado y por eso se fundó la ciudad de Quito aquí al pie de este volcán. Era la planicie más fértil de las ollas del callejón interandino de la sierra ecuatoriana y tenía una laguna en el centro de esas ollas y al lado un volcán. Esto ya era para hacer de Quito una ciudad sagrada, por eso se convirtió en la segunda capital del Incario y fue la cuna del último emperador de los incas, Atahualpa. Con este volcán ahí, que raras veces se le ve con nieve desde que comenzó este fenómeno del calentamiento global, ahora pues ha vuelto a estar ahí con nieve y nosotros podemos analizar cuáles son los cambios más importantes que ha sufrido Ecuador en el siglo XX. Si pudiéramos analizar cómo fue el dominio del espacio en el siglo XX, pues el siglo XX trastornó todo el dominio del espacio físico de Ecuador. Antes del siglo XX habían regiones como las regiones de la costa de la Amazonía ecuatoriana que no tenían caminos ni carreteras. Llegó el siglo XXI y Rafael Correa creó las primeras y más numerosas carreteras asfaltadas y puentes, pero en sí las carreteras asfaltadas que llegaron fundamentalmente con la explotación petrolera desde 1974 cambiaron el uso del espacio físico en la Amazonía, convirtiendo a la Amazonía ecuatoriana en zona de producción petrolera. Más tarde, a finales del siglo XX, se convirtió también en zona de producción de palma africana, un desastre ecológico, especialmente para la provincia de Sucumbíos, donde la palma africana y el petróleo han sido los principales productos de exportación de esa provincia. En el resto de provincias todavía el turismo ha sido la principal fuente de ingresos económicos y el mecanismo de conservación de la naturaleza y de las culturas locales, pero ya a finales del siglo XX, ya a comienzos del siglo XXI, descubrimiento de yacimientos de oro, no solo en Ecuador, sino en Perú, inclusive la guerra del Cenepa, que se produce en la cordillera del Cóndor, la zona de mayor producción ahorita de oro, tanto del lado ecuatoriano como del lado peruano, en proyección. O sea, es la zona que tiene más oro de los dos países, se produce por una disputa de esta región minera. Hoy Ecuador además está pues desbordado por la explotación minera, especialmente en las provincias de Zamora Chinchipe, de Esmeraldas, de la provincia de Imbabura. Se ha descubierto minas también ahora en la provincia de Cotopaxi, de la Suay, que ya la de las provincias del oro de la Suay fue siempre, y la provincia del oro también fue siempre. Tienen desde la época de los españoles los mayores proveedores de oro de la colonia. Pues ahora se han recuperado estos yacimientos y esta justamente ha sido la razón para que un candidato indígena, Yacu Pérez, sea candidato y procure la defensa de las cuencas hidrográficas de las zonas altas de las montañas, porque ahí precisamente es donde se origina el oro y en ese lugar se está contaminando con mercurio. Esto le lanzó la candidatura y casi lo convierte en presidente si no hubiera sido por una trampa electoral. Estamos hablando de que entonces hemos tenido un nuevo dominio del espacio físico con la llegada del siglo XX, en el que aparecen las carreteras asfaltadas, aparece la electrificación, aparece la nueva producción de alimentos,
aparecen el consumo y producción de alimentos como la leche pasteurizada, aparece el agua potable, aparece inclusive la cerveza, las bebidas, aparece también medicinas, aparece una revolución de las medicinas, aparece una invasión de las medicinas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de los antibióticos, analgésicos y las vitaminas. Hemos vivido la transformación de los alimentos, del consumo de alimentos, la dieta cambió, ahora comemos alimentos elaborados, preservados. Los supermercados y las tiendas se convirtieron en los principales proveedores de alimentos, ya no es el mercado como era antes. En los mercados pues se vendían frutas frescas, la carne recién sacada, llegaba el pescado del día anterior. Bueno, todo eso prácticamente evoluciona y ahora las tiendas ya tienen refrigeradoras, venden alimentos preservados, tienen alimentos empacados, empaquetados, enlatados, y cambió la dieta del ecuatoriano en el país. Así hemos vivido esta transformación del siglo XX y en este momento de la pandemia, pues el abastecimiento, curiosamente el abastecimiento de alimentos en Ecuador ha sido un éxito. Se puede decir que ha sido el mayor éxito de la sociedad ecuatoriana porque hemos sido un país que tiene diversos pisos geográficos y en esos diversos pisos geográficos hemos tenido la posibilidad de producir muchos alimentos diversos. Pero la construcción de carreteras durante la década pasada permitió que esos alimentos rápidamente se distribuyeran en las ciudades y esto ha sido una de las fuentes de salvación de los ecuatorianos en esta pandemia. El abastecimiento de alimentos y materias primas, materias necesarias, no ha fallado. Por otro lado, hemos tenido el dominio de la materia. En el caso de Ecuador, pues hemos logrado desarrollar industrialización, elaboración de textiles, elaboración de productos de fundición, productos metálicos, productos orgánicos, de sustancias orgánicas. Hemos logrado la elaboración de alimentos, como ya les digo, la modificación, pero además hemos descubierto también el uso de materiales, nuevos usos de los materiales. Por ejemplo, en el siglo XX, pues a partir de los años de la Segunda Guerra Mundial y en Ecuador, especialmente en Quito, comienza lo que podríamos llamarse la revolución de la construcción, cuando comienza a utilizarse ya el hierro y el acero y el concreto, el asfalto, y esto cambia todo, pues igual que el plástico, cambia las tuberías de agua, cambian las cañerías, las canalizaciones, cambia el asfalto, la carretera, las calles, ya circulan solamente por las calles vehículos, ya no hay circulación de animales, ya no hay circulación de caballos, y la gente vive en edificios, no se vivía en edificios, comienza la construcción de edificios altos. En Quito no se permitía la construcción de edificios altos porque teníamos el aeropuerto. Y al tener el aeropuerto, los aviones no podían llegar. El aeropuerto estaba en la mitad de la ciudad. Tuvimos que sacar el aeropuerto y ponerlo afuera de la ciudad para que en este momento comience ya una explosión de los edificios de más de 8 pisos, porque no se permitía en Quito ningún edificio de más de 8 pisos. Ahora ya tenemos edificios de 20, de 30 pisos y seguramente habrá gente que está pensando en construir edificios de 100 pisos. Este dominio del espacio, el dominio de la materia, también ha significado un cambio del dominio de las relaciones sociales. Recordemos que el dominio del espacio significa poder, y en el Ecuador el poder se concretó en una nueva constitución que redistribuyó el espacio físico. Estamos conformados por 25 provincias, pero la Constitución creó lo que se llama las regiones. Se crearon 9 regiones, de las cuales Quito y Guayaquil son regiones autónomas que tienen un funcionamiento fundamentalmente en las ciudades de Quito y Guayaquil. Pero la provincia de Pichincha, el resto de la provincia de Pichincha, se encuentra integrada a provincias como la provincia de Napo. Y en el caso, por ejemplo, de las provincias del norte,
se reorganizó el Estado de tal manera que el uso del espacio físico cambió. Tenemos la provincia de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas, todos en la frontera con Colombia, que forman una sola región. Luego tenemos las provincias de Manabí y Santo Domingo, que forman otra región, la provincia de Los Ríos, con la provincia del Oro, la provincia de Los Ríos, que forma otra región con, si no me equivoco, la provincia de Cotopaxi, la provincia de Santa Elena también está, que se une con la provincia se crea otra región, se crean las regiones del sur, la provincia del Oro, todas las provincias del sur también se agrupan en una sola región, es costa, sierra y oriente, pero hay regiones como por ejemplo las regiones de algunas provincias de la sierra que se unen directamente con la de Cuenca, por ejemplo, con las de Amazonía, por ejemplo, la de Cuenca, la de la Suay, se une con la de Cañari, se une con la de Morona Santiago, la de Chimborazo se une con la de Cotopac, con la de Tungurahua y se une con la de Pastaza, y así se crean 9 regiones del país, una redistribución geográfica. Y esto significa un nuevo uso del poder, una nueva forma de distribución del poder. Esto fue importantísimo, este es un cambio fundamental que estamos viviendo en Ecuador. A su vez estamos viviendo, como hemos visto, el cambio en la materia, y ahora tenemos un gran cambio que es en el uso del poder. Hemos enfrentado en este momento el momento más crítico, porque el uso del poder, como hemos visto y hemos analizado anteriormente, tiene que ver con la vida y la muerte. El uso del poder siempre fue algo fundamental, la política. ¿Por qué? Porque la política decidía la vida y la muerte no solamente de nosotros, los seres humanos, sino decidía la vida y la muerte de, por ejemplo, la selva. La política es la que decide dónde se hace la exploración petrolera, qué lugares se van a cultivar palma africana, dónde se va a criar camarón, si viven o mueren los manglares, si viven o mueren los glaciares, tiene que ver con la política. Y entonces nosotros pasamos de un capitalismo comercial a un capitalismo industrial, que es el que hemos vivido en la segunda parte del siglo XX, y estamos entrando intentamos entrar en una etapa de comunismo que fracasó cuando fracasó la Unión Soviética, y ahora estamos en el proceso de la conformación de lo que se llama el socialismo latinoamericano y el ecologismo, que son las nuevas formas de organización y dominación del espacio a través del poder y de la organización social, que están transformándose en el mundo. El ecologismo, pues ya hemos visto que en Estados Unidos se quiere dar, ha empezado lo que se llama podría llamarse el capitalismo ecológico, o también se le puede llamar el socialismo ecológico, con Joe Biden. Acá en América Latina pues estamos viviendo lo que se llama el socialismo ecocultural, que tiene como núcleo fundamental Bolivia, y tenemos también el denominado socialismo militarista, de alguna manera, el socialismo militarista, que es el que vive Venezuela, el que vive Cuba y el que vive Nicaragua. Y estamos pasando a entrar a lo que se podría llamar el socialismo electoral, que son las nuevas formas que vive Uruguay, que vivió Chile, que está a punto de empezar Bolivia, Perú, que vivió Ecuador con Rafael Correa, que es el socialismo electoral, el socialismo donde no son los militares los que tienen el control, sino son las elecciones las que deciden las autoridades. En cambio, en el socialismo ecológico-cultural de Bolivia es la masa humana, son los campesinos indígenas los que han logrado asumir el poder. Bien, estas son las formas como se han cambiado el poder y el conocimiento, pero ahora tenemos que entender qué es lo que está pasando con el conocimiento, con el dominio del tiempo. Con el dominio del tiempo, recordemos que en la sociedad del conocimiento que estamos viviendo, pues existe la gente que tiene conocimientos e información a su alcance. Antes el conocimiento y la información eran propiedad
eran exclusividad de los más ricos, eran derecho de sangre, derecho de casta, derecho de clase social. Ahora pues en el siglo XX se produce una revolución, comenzó con la revolución de Alfaro, que creó la educación laica. Luego hemos pasado a la revolución la Revolución de Mayo, que llegó hasta Ecuador y que le permitió el libre acceso a las universidades. El gobierno paritario, que decir, los trabajadores, los estudiantes y los profesores eran los que manejaban las universidades. Ya no eran solo los profesores y las autoridades de alguna universidad, sino que en Ecuador se creó el cogobierno paritario en las universidades estatales, y un tercio de las decisiones dependía de la delegación de los empleados, otra de la delegación de los estudiantes y otra de la delegación de los profesores. Esto sucedió desde el año 1969 y continúa en Ecuador en las universidades estatales, no en las universidades privadas. Bien, hubo un tiempo que tuvimos las denominadas universidades de garaje, que eran un sistema de enseñanza universitaria en la que cualquier tipo abría una universidad en cualquier lugar y no tenía que someterse a un pensum de estudios, a un equipamiento, a una capacidad docente, sino que pues simplemente se cogía y se distribuía de conocimientos al antojo. Hoy hemos pasado en esta pandemia a una educación a distancia, donde es posible estudiar en la casa y es posible inclusive llegar a tener un título universitario estudiando en la casa y yendo solamente a hacer alguna práctica en la universidad o yendo a entregar alguna investigación, algún informe, etcétera, etcétera. Cambió completamente la educación y el dominio del conocimiento gracias a esta pandemia. La pandemia cambió. Antes se consideraba que el conocimiento estaba en el cerebro del profesor y en la biblioteca de la universidad. Hoy el conocimiento está en la internet. El trabajo de los profesores desde la escuela hasta la universidad es enseñarles a los muchachos a buscar en internet, y en segundo, reconocer en cada estudiante las habilidades, el talento innato, el interés, para multiplicar la capacidad que ese talento, interés, esas habilidades puedan multiplicarse. Ya no es el estudiante que tiene que ir a clases a soportar sin moverse, sin llamar la atención, sin mirar al lado, sin sacar el papel, sin rascarse la pierna, porque todo eso le molestaba al profesor. Hoy la educación es, usted tiene que ir y buscar en internet el conocimiento, organizarlo. Yo le voy a ayudar a usted a encontrarlo y a organizarlo, y usted tiene que aprender a usar ese conocimiento. Eso es lo que le voy a enseñar a usted, a usar el conocimiento. Esta es la gran revolución que estamos viviendo pues en la educación en este momento en Ecuador respecto al conocimiento. Y respecto pues a las formas de comunicación que hemos tenido, hemos pasado pues de la comunicación escrita a la comunicación radiofónica, que fue realmente algo revolucionario, porque la comunicación escrita, pues como ustedes saben, aprender a leer y escribir no era posible para los negros, para los indios, para las mujeres, para los pobres. Después ya no fue posible para los pobres, después ya no fue posible, ahora ya es posible para todos el uso de la comunicación escrita. Pero en realidad los libros están comenzando a dejar de ser lo más importante de la sociedad, como lo fueron antes, en el siglo XX, y prácticamente leer libros y tener libros se ha vuelto algo decorativo, no algo necesario. Ustedes ven a los periodistas, a los doctores y a los abogados que tienen atrás de ellos un montón de libros de colección, todos empastados, todos igualitos. Eso quiere decir que no han leído ninguno. Cuando ustedes vean que detrás de esas personas hay libros, cada uno diferente del otro, cada uno, ese libro sí fue escogido y fue leído, posiblemente leído. Pero cuando ustedes encuentran que detrás del
erudito periodista y del erudito abogado está un montón de libros. Esos libros son decorativos, no los ha leído, les haber ojeado, como se dice por ahí, haber pasado por el título, unas 4 letras y pasa. ¿Por qué? Porque el libro y el papel en sí se convirtieron en un problema para la humanidad. Fabricar papel significa destruir bosques, y entonces ya el papel, ya inclusive las transacciones y la política estatal en muchos países es 0 papel. Y eso significa que el cuaderno y el papel pasaron a ser factores de agresión a la naturaleza. Por eso el libro está dejando de ser un producto de papel y ha pasado a ser ahora un producto electrónico. Usted puede leer libros en Amazon. Amazon empezó vendiendo libros, ahora todo se trata de leer libros en internet. Ahí se lee libros, ahí se lee reportes, ahí se lee historias, todo es internet. Y luego de eso, esta revolución también se produjo, la revolución de la radio. La radio permitió algo importantísimo, permitió convertir a la emotividad, a los seres humanos, a manipular la emotividad de los seres humanos. Recordemos que la radio está muy vinculada con las canciones, con la música, con el baile, con el sonido, con la fiesta, y el sonido se convirtió en un mecanismo, gracias a la radio, manipulable. Y gracias a esto, gobiernos como el de Hitler, como el de Velasco Ibarra en Ecuador, llegaron a convertirse en poder y siguen siendo los altavoces, y todas esas cosas, los shows de los músicos, los conciertos, algo muy importante. Y la radio ha estado ahí y nos cambió la vida en el siglo XX de esa forma. La televisión fue, en cambio, realmente el cambio total. Nosotros, para poder enterarnos algo antes de la llegada de la televisión y de la radio, teníamos que salir de la puerta de la casa afuera, y allá en la escuela, en el mercado, en la peluquería, en la vuelta del barrio, allá es donde nos enterábamos de lo que pasaba en el mundo. Pero hoy, gracias a la televisión y la radio, lo que pasa en el mundo comenzó a llegar a nosotros, a invadirnos, y sabemos ahora más de lo que pasa en el mundo que lo que pasa en el Ecuador. Este cambio importantísimo se vio multiplicado con la internet, con la producción audiovisual, con la memoria que tiene la internet, que permite guardar fotografías, reportes, y que permite a los seres humanos vivir en la red, es decir, tener una doble vida. Nos cambió la vida. Ahora los seres humanos, en esta segunda fase en este siglo XXI, los ecuatorianos tenemos 2 vidas. Una vida que se llama la vida real, criando los hijos, dándole de comer a las mascotas, yendo al trabajo, yendo al supermercado, yendo a la tienda, comprando, vendiendo, curándonos de las enfermedades, la vida real. Y hay una vida virtual, donde nuestros recuerdos, nuestras fotografías, nuestros mensajes, nuestras observaciones, nuestros comentarios, nuestros chistes, todo se encuentra grabado en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en nuestra YouTube, en nuestra Google, en todas esas cosas, en nuestros correos electrónicos. Todo cambió. El WhatsApp, imagínense cómo nos ha cambiado la vida, que el otro día me pide un amigo que le dé un número telefónico, y yo le digo, a ver, ¿tienes papel y lápiz? Me dice, no, me tienes que mandar por WhatsApp. Le digo, ¿por qué te voy a mandar por WhatsApp? No quiero mandarte, te voy a mandar por escrito. Coge papel y lápiz. No tengo papel y lápiz. Oye, ahora todo el mundo tiene WhatsApp, tiene celular, guarda la información en el celular, no se pierde, no pasa cuando lo que pasaba con el papel y el lápiz, que usted no sabe dónde dejó el papelito, no encontré el lápiz, no sabe cómo anotar. Cambió completamente, hasta en eso, nuestra vida en Ecuador. Y por supuesto, esto significa que hemos tenido que ahora confrontar una situación de pandemia única, en la que el Ecuador comenzó siendo uno de los países más espectaculares de llegada de la pandemia en Guayaquil, y ahora en Quito no hay quien la saque. Estamos aquí encerrados, viviendo el cautiverio. Sábado y domingo no podemos salir, después de las 8 de la noche ya no podemos tampoco ir a dar la vuelta,
ni salir a la calle. La policía ha conseguido más poder. Los medios de comunicación, que prácticamente habían perdido su poder por la llegada de la televisión satelital. Con la llegada de la televisión satelital, que llegó a los campos y todo, porque era muy difícil llegar con televisión de antena, solamente de aquí a allá, de esas antenas que utilizábamos antes, la televisión nacional. Ahora pues la televisión satelital llega a todas partes y entonces la gente ve más CNN que las noticias nacionales. La gente ve más películas extranjeras, ni siquiera sabe la película que van a pasar por el canal de televisión. Esto convirtió a los seres humanos de los campos y las ciudades en individuos conectados más con el mundo exterior que con el propio mundo interior, con el mundo de Ecuador. Pero cuando llega la pandemia, logran recuperar terreno los canales locales que hacen una programación de aperro, solamente tienen los noticieros y los noticieros son utilizados para aterrorizar a la población, y gracias a eso logran conseguir que el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, sea elegido entre no los mejores, sea elegido siendo el más incapaz, no solamente física, sino intelectualmente. De todos los candidatos, posiblemente el más incapaz fue Guillermo Lasso, pero era millonario. Tenía dificultades físicas, no tenía conocimientos, es un bachiller, es patojo, no tiene, tiene el antecedente de haber sido una persona vinculada a la catástrofe económica de 1999 con la crisis bancaria, porque él era banquero, financió la campaña de Yamil Maguad, lo puso de superministro de Economía, finalmente llevó al país a la quiebra, produjo una enorme migración de 3 millones de ecuatorianos en 1999 por la desacertada política de él y de sus ministros, y como consecuencia final de todo esto, sale electo presidente, gracias a que la televisión, debido a la pandemia, logra recuperar y manipular la conciencia social, la conciencia, no solamente la conciencia social, la conciencia del individuo, de los ecuatorianos, sino que además, con la llegada de este señor, tuvo plata suficiente como para hacer publicidad en los medios de internet, y en el Ecuador la campaña era con límite presupuestario. El Estado da el dinero para que todos gasten igual cantidad de dinero entre todos los candidatos. Pero eso lo hace, si usted hace publicidad en la radio, la prensa y la televisión local. Si usted hace radio, si usted hace la publicidad en internet, eso no está registrado por el Consejo Nacional Electoral. Y gracias a eso, Guillermo Lasso logra ser presidente. Puede hacer publicidad sin límite de gasto. Y junto con todos los medios que se ponen a favor de él y todos los medios que logran recuperar el control de la conciencia y comportamiento social, porque nos controlan el comportamiento social, nos dicen, a esta hora no puedes salir, a esta hora no puedes decir, cuidado que por aquí, que por allá, que la epidemia está ahora por Iñaquito, que está por allá por Chillogallo. No, nos han controlado, y gracias a eso llega a ser presidente. Esta es la situación que estamos viviendo los ecuatorianos, y este es el momento que estamos sosteniendo. Ahora se presenta como gran problema que en los próximos minutos, en los próximos días, el 24 de mayo subirá al poder, y dispone de 100 días el presidente entrante para demostrar que no es otro mentiroso como lo fue Lenín Moreno. Si en esos 100 días él logra colocar la vacuna de 9 millones de personas, a 9 millones de personas, aunque este gobierno ya dice que ha dejado 2 millones poniendo él, si logra colocar la vacuna a 9 millones de personas, él podrá demostrar que no es otro mentiroso como lo fue el presidente Lenín Moreno, que además de haber sido mentiroso fue, recordemos, un traidor, un vendepatria, permitió que se establecieran bases militares norteamericanas en Ecuador, y finalmente un amigo de lo que era la partidocracia más horrenda y corrupta del siglo XX, que fueron parte de su gobierno. Muchas gracias.